Dicen que las cosas más raras casi siempre pasan de noche y en pueblos o en las orillas de las grandes ciudades. Bueno, al menos eso es lo que me dice mi hermano Joel, quien lleva más de 25 años como chofer de taxi. Primero que nada me presento. Me llamo Carlos, pero la historia que les envío es una que le sucedió a mi hermano, quien trabaja como chofer de taxi en un pequeño pueblo que está a las orillas de Monterrey en el estado de Nuevo León, en México. A lo largo de toda su vida él ha visto un sinfín de cosas, aunque la peor de todas ellas, dice, es esta, ya que en ella estuvo en peligro su propia vida. Era una noche cerca de las 11 cuando mi hermano dice ha ido a dejar a una pareja a un pueblo que se llama La Rosa, que está como a media hora del pueblo donde originalmente trabaja él. Cuando venía regresando venía completamente solo por una carrera que, si bien estaba pavimentada, tenía muchos huecos y baches, por lo cual es necesario estar atento al camino y no ir muy rápido, ya que de lo contrario se puede tener un accidente. A pesar de tener ya un largo rato manejando taxi, mi hermano dice que aquella noche algo se sintió raro. El viento soplaba más frío de lo normal y la radio del taxi no captaba más que estática. Mencionó que el hecho que la radio no captara señal alguna nunca antes le había pasado, y eso que había ido a lugares más lejos a dejar pasaje. A pesar de todo eso raro, él se mantuvo en el volante y tomó camino para su casa, cuando de repente dice que en medio de la carretera que estaba circulando, vio algo un tanto particular. Las luces del taxi iluminaron a un par de niños en plena carretera. Aquellos dos niños, según recuerda mi hermano, uno era más alto, de unos 10 años quizás, y el otro parecía tener unos 6 años a lo mucho. Ambos estaban inmóviles, como estatuas. Por lo que vio de reojo mientras se acercaba a ellos, es que vestían ambos con sudaderas grises, las cuales tenían capucha y esta les cubría la cabeza. En sus pies había una clase de sandalias muy ligeras o escasas que apenas si les cubrían de las piedras del camino. Al ver eso, mi hermano se preocupó, ya que por la zona no había ninguna casa. Por donde se viera todo era puro campo y las luces más cercanas estaban fácilmente a unos 7 kilómetros. Al notar todo eso, él se paró pensando que el par de niños o estaban perdidos o bien habían ido al pueblo más cercano y se les había hecho tarde para volver a casa. En cuanto se detuvo, bajó la ventana del taxi y preguntó qué hacían a esas horas en ese lugar. Sin embargo, ninguno de sus niños le respondió esa pregunta. Al contrario, dice que lo primero que le dijeron fue lo siguiente: «Nos puede llevar a casa», dijo con voz suave y monótona al niño más grande. «Pues ¿de dónde vienen? Ya ando terminando mi turno», respondió mi hermano. El niño señaló hacia un camino que salía de la carretera donde iba y que conducía por otro que llevaba justamente a un cerro. «Es allá, arriba de ese lugar, ahí está nuestra casa». Mi hermano dudó en si llevarlos o no, pues ese camino no tenía más que monte y una que otra cabaña vieja que ni siquiera estaba habitada, según recordaba él. Pero no le quedó de otra, pues no podía dejar ese par de niños ahí en la carretera. Con una duda en el pecho les dijo que subieran. Sin embargo, en ese momento notó algo que antes no prestó atención al hacerlo. Eso era que ese par de niños tenían ojos negros, tan negros como la misma noche, como si no tuvieran fondo. Al notar eso, mi hermano sintió mucho terror, pues bueno, ya les había dicho que sí los llevaría. Los niños se subieron al asiento trasero sin hacer ruido. Era como si simplemente hubieran flotado. Mi hermano ajustó el retrovisor para echarles un vistazo, pero algo le hizo apartar la mirada rápido. Esos ojos, aquellos ojos de los niños, no reflejaban la luz, no tenían brillo, eran como dos pozos negros. ¿Y qué hacían ahí solos, niños?,
Preguntó mi hermano tratando de ignorar el escalofrío que le recorría la espalda. Esperando, dijo el más pequeño. ¿esperando qué? Esperándote. El taxi dio un pequeño sobresalto al pasar por un bache y mi hermano sintió que el aire dentro del coche se hacía cada vez más pesado. Ya no jueguen con eso. ¿De dónde exactamente vienen? ¿O cómo fue que terminaron ahí en medio de la carretera? Dijo él, pero no recibió respuesta. Al ver por el retrovisor, él se dio cuenta que sus niños, aparte de tener los ojos negros, también tenían un semblante inexpresivo. Era como si fueran dos muñecos, dos cosas que no tenían sentimientos. Ahí sintió todavía más escalofríos, pues no entendía qué rayos estaba sucediendo. Gracias a Dios, en ese momento, dice, vio una casa al final del camino, misma que él creyó era donde vivían ese par de niños. Ya casi llegamos. Para la otra, no anden tan noche en la calle. Ya ven que hay gente mala o luego hay animales salvajes ahí caminando, dijo él, a lo que el mayor de los hermanos se le quedó viendo con esos extraños y perturbadores ojos negros. Se estaban acercando más y más hasta esa cabaña cuando mi hermano dice, comenzó a notar que el camino se alargaba más de lo que debería. El monte al lado de la carretera parecía moverse, como si los árboles cambiaran de lugar. El taxi seguía avanzando, pero ya no se movía, ya no avanzaba para nada. Fue ahí que el niño más chico dijo, «Ya llegamos», señalando un punto en medio de la nada. Mi hermano frenó y encendió las luces altas, pero no había nada, solo un monte y un viejo árbol seco que parecía retorcerse bajo la luz de la luna. Aquella cabaña que vio antes ya ni siquiera estaba. En ese momento mi hermano se volteó para regañar a los niños, pero el asiento trasero estaba vacío. Mi hermano revisó alrededor, pero no había ni rastro de los niños. Él no sabe, pero esas malditas cosas se fueron sin hacer ruido ni un solo movimiento. Para hacer eso aún más raro, de pronto se escuchó una risa suave, como de un niño jugando. Y sí era eso. Las luces del taxi iluminaron a esos dos niños jugando enfrente de él. Estaban en medio de la nada. No había una casa, no había nada. Solo eran dos niños con ojos negros y chamarras con capucha, jugando en medio de la nada. Mi hermano sintió un enorme terror, por lo cual rápido pisó el acelerador para salir de ahí. En su mente rezaba porque esos niños de ojos negros ya no aparecieran en el taxi, pues él jura y perjura que esas condenadas cosas sí podían hacer eso, aparecer y desaparecer así como si nada. Aquella noche, dice mi hermano, fue la noche en que él se encontró con los famosos niños de ojos negros, y da gracias a Dios que no le hicieron nada malo, solo lo asustaron. Esto me pasó hace apenas unos meses. Me llamo Santiago y vivo en la Ciudad de México desde hace ya unos años. Por cuestiones personales recibí una llamada en la cual mi padre me decía que su madre, o sea mi abuelita Dolores, estaba un poquito grave. Por lo que me dijo mi padre, ella estaba algo delicada de salud y previniendo cualquier cosa. Me recomendó que fuera a visitarla allá en su pequeño pueblito que está en el estado de Hidalgo. Aquello me cayó como un balde de agua fría, pues tenía mucho tiempo de no ver a mi abuelita. De hecho, la última vez que fue a su pueblo a verla, tenía unos 15 años y lo hice en compañía de mis padres, si no me equivoco. Después de enterarme de ello, rápido le dije a mi hermano y los dos tomamos camino a la ciudad de Pachuca y de ahí a un pueblo que se llama Iztaltepec.
donde teníamos que tomar un taxi para poder llegar a la casa de mi abuelita, que se encontraba en un pequeño poblado bastante pequeño sobre la sierra. Ya nos encontrábamos precisamente en Ixtaltepec, mientras estábamos buscando algún taxista local para ver quién podía llevarnos a la casa de mi abuelita, pero nadie quería. En su momento creímos que era por la hora, ya que eran cerca de las 11 de la noche, hora ya algo elevada, además que el camino que se tenía que transitar para llegar a su pueblo era por terracería, algo que de noche es bastante peligroso por aquellos rumbos. Estuvimos buscando taxi hasta que dimos con un señor ya de edad avanzada, quien dijo que sí podía llevarnos. Le especificamos la dirección, a lo que el taxista preguntó una cosa. Ese pueblo está pasando el panteón de San Gaspar, ¿verdad, muchachos? Hace mucho tiempo que no iba a ver a mi abuelita y no recordaba más detalle de su pueblo, pero según haciendo memoria, antes de llegar al pueblo sí se pasaba por un panteón. Fue por ello que le dije que sí. El taxista pensó un momento y también nos dijo que sí, pero antes quería comentar algo sobre ese viaje. Mi hermano y yo creímos que sería algo de dinero, quizás subiría el precio del viaje o algo así. Sin embargo, lo que el taxista comentó estuvo en un principio fuera de lógica. Sí les puedo hacer ese viaje hasta el pueblo, muchachos. Solamente que sí les voy a tener que pedir una cosa. Cuando pasemos enfrente del panteón del pueblo, si ven a una niña sentada enfrente de la puerta, les pido que no la vean a los ojos. Y si pueden, cierren sus ojos. Nada más eso les pido, muchachos. Si lo hacen, nos vamos enseguida. Aquello nos pareció muy extraño, fue por ello que le preguntamos al taxista por qué debíamos hacer eso. El taxista dijo que no era nada especial, solamente era el único requisito que él pedía para poder hacer el viaje. Debido a la alta hora que era y al no haber más taxistas disponibles, le dijimos que sí y tomamos camino hacia el pueblo de mi abuelita. El taxista rápido tomó rumbo por aquella carretera de tierra que atravesaba una parte profunda del bosque. En el camino no se ve una sola luz que no fueran las luces de los faros del taxi. En el camino nadie habló. El taxista no dijo mucho, pues parecía ser de esos reservados, a la vez que mi hermano y yo medio cruzábamos palabras solo recordando algunos lugares por donde íbamos pasando. Muy a lo lejos y pasando cerca de 30 minutos, ya se veían las luces del pueblo de mi abuelita. El taxista bajó por una pendiente y justo se iluminó el inicio del panteón del pueblo. Ahí el taxista nos reafirmó que si había una niña sentada en la entrada, que no la viéramos. Mientras avanzábamos poco a poco, nos acercamos hasta la entrada del panteón, que contaba con una reja grande de acero que por el tiempo y la intemperie ya estaba bastante oxidada. Pero ahí, justo enfrente de esa reja oxidada de acero, a plenas 12 de la noche, estaba una niña sentada enfrente. La niña no tendría más de 12 o 13 años. Vestía con un vestido blanco, largo, como de esos de primera comunión o de confirmación. En sus manos tenía una vela y en su cabeza una corona plástica. Por escasos segundos la vi y al hacerlo, sentí un frío horrible que me recorrió toda la espalda. Pero no entendía por qué. No era que esa niña tuviera algo horrible en su cara o en su cuerpo. Era una niña muy grata a la vista, pero mi cuerpo se estremeció como si supiera que algo malo iba a pasar. El taxista aceleró el paso por el panteón a la vez que dijo que agacháramos la mirada. Mi hermano y yo agachamos la mirada hacia nuestros pies y dejamos de ver por la ventana, pero aún así sentimos un miedo horrible, tanto que el corazón parecía que quería salir de nuestro pecho. Solo sentíamos como el rebotar del taxi contra las piedras nos levantaba por momento de nuestro asiento, y aunque sé que no duró mucho, para mi hermano o al menos para mí sí pareció eterno aquellos segundos.
Después de un momento el taxista dijo que ya podíamos subir la mirada. Al hacerlo el panteón ya había quedado atrás y las luces de las primeras casas del pueblo ya estaban enfrente de nosotros. Quise voltear hacia atrás y ver qué era lo que habíamos dejado atrás, pero el taxista dijo que no lo hiciera. ¿Quién era esa niña? Fue la pregunta obligada. ¿Qué hacía esas horas ahí en el panteón? Le preguntamos al chofer del taxi, siendo que él dijera que era una pobre alma en pena, una que ahí se la pasa en las noches y que no le gusta que la gente la vea. Eso fue lo único que nos dijo. Después de ello ya no quiso platicar más el taxista. Ya entrada la medianoche llegamos por fin a la casa de mi abuelita, quien a pesar de la hora salió a recibirnos. Al vernos ella preguntó si habíamos pasado por el panteón. Curioso fue que su primera pregunta fuera esa, que tuvimos que pasar por el panteón y que habíamos visto una niña de blanco. Mi abuelita preocupada preguntó si la habíamos visto directamente a los ojos o si ella nos había hablado. Le dijimos que el taxista nos dijo que no la viéramos por nada del mundo. Al escuchar eso ella quedó más tranquila. Está bien, hijos. Qué bueno que no la vieron. Cuando la gente se le queda viendo a esa niña, ella se enoja mucho y puede enfermar a las personas, dijo mi abuelita. Según nos contó mi abuelita, en el tiempo que estuvimos ahí en su pueblo, se dice que esa cosa que se aparece en el panteón del lugar no es una niña, sino un demonio, uno que usa esa forma para espantar y enfermar a las personas. Pero de eso nadie está seguro a hoy día. Quizás esta historia no la crean y no los juzgo. Sé que suena muy irreal, pero ojalá al menos se tomen el tiempo para poder escucharla. Digo, nunca está de más si es que un día les pasa algo parecido a ustedes. He sido taxista desde hace más de 20 años. En el pavimento y la tierra he visto muchas cosas y les puedo decir que estoy curado de espanto. Pero si algo he aprendido en este oficio es que las noches no solo traen borrachos y desvelados, también traen cosas que ni se imaginan. En esta ocasión les voy a contar algo que me pasó hace unos años, y les juro por lo que más quieran, que es cierto. Para entender esta historia debemos remontarnos al año 2016 en específico, justo a una noche en la cual todo parecía estar bastante tranquilo. Ya saben, una de esas donde casi no había pasaje. Yo iba manejando por las calles de las orillas de la Ciudad de México rumbo a casa, porque ya me andaba dando bastante sueño. La calle estaba medio desierta, apenas se veía uno que otro poste de luz alumbrando con esas luces amarillentas que parpadeaban como si estuvieran a punto de fundirse de un momento a otro. De pronto vi algo un tanto inusual. Se trataba de un viejito parado en una esquina. Conforme me acerqué vi que ese hombre era alguien mayor de cerca de unos 80 años. Este estaba encorvado, con un saco que se veía más viejo que él y un sombrero roto. Él estaba levantando la mano pidiendo un taxi. Al ver eso me frené despacio y bajé la ventana para preguntarle: ¿A dónde va, jefe? Aquel hombre con una voz baja y entrecortada me dijo: A casa. Quiero ir a casa, muchacho, pero verás, no tengo dinero. Lo pensé por un momento. La verdad, mi primera reacción fue decirle que no. Ya saben, uno anda trabajando y no tenía mucho dinero como para andar regalando un viaje así nada más. Lo siento, jefe, no puedo llevarlo, le dije con una mirada triste viendo el semblante de ese hombre viejo. El viejito bajó la mirada, suspiró y dio un paso para atrás, pero algo me picó en el pecho, como si hubiera hecho algo mal. Miré por el retrovisor y él aún seguía ahí,
como esperando que cambiara de opinión. Al verlo ahí vulnerable y pensando que podría ser algún familiar mío que estaba en apuro, regresé por él. Órale, súbase y vámonos. El viejito sonrió, pero no fue una sonrisa de esas normales. Había algo raro en cómo movía los labios, pero no le di importancia. Se subió al asiento del copiloto y cerró la puerta con un ruido de esos ecos. Gracias a Dios, hijo. Dios te lo va a pagar un día, ya verás. Dijo a la vez que me dio la dirección justa a donde iba, misma que era por el rumbo del cerro, hacia un lugar donde casi no hay casas. Mientras manejaba, el viejito se quedó callado, pero sentí su mirada fija en mí como si estuviera estudiándome. ¿Y vive solo, jefe, o qué lo tiene tan noche por acá? Le pregunté para romper el silencio. Algo así, dijo el hombre, sonriendo otra vez. Llegamos a un lugar oscuro con árboles a los lados y una brisa que olía como a tierra mojada, donde prácticamente no había casas, solo un portón grande y oxidado. Me detuve y cuando encendí las luces altas, me di cuenta que se trataba del panteón del lugar. ¿aquí vive? Le pregunté al hombre, tratando de no verme tan nervioso. Sí, aquí justamente es donde vivo, muchacho. El viejo abrió la puerta despacio y bajó, pero en cuanto sus pies tocaron el suelo, algo cambió en él. Su figura se enderezó y su piel arrugada comenzó a lijarse. Frente a mí ya no estaba un viejo, sino un hombre joven, como de unos 26 años, con un traje negro impecable, además que él era bastante guapo. Pero vi algo en su sonrisa que me puso los pelos de punta. Y lo peor de todo era que ese hombre estaba descalzo. Él se inclinó un poco hacia la ventana y me dijo: No cualquiera me lleva sin pedir nada a cambio, muchacho. Pero esta noche te voy a recompensar. No te voy a hacer nada. Y tus días serán muy prósperos. Después de decir eso, se dio la vuelta y caminó hacia el panteón, desapareciendo entre las sombras y las lápidas. ¿Quién era ese hombre?, se preguntarán ustedes. Aquel hombre viejo era el mismo diablo. A él le hice un viaje aquella noche. Buenas noches, familia de Cuenta Historias. Mi nombre es Omar Villa y soy chofer de taxi para un sitio en el puerto de Veracruz, en México. Durante mis años trabajando en este oficio he sido testigo de muchas cosas, pero nunca pensé que una de ellas algún día me dejaría a mí como protagonista. Esta historia me pasó por allá del 2020, a principios de año previo a pandemia y todo lo ocurrido. Recuerdo bien que una noche estaba pasando por la zona del puerto, donde había algo de movimiento y donde seguro encontraría algo de pasaje. Eran cerca de las 11 de la noche cuando en una esquina una mujer me hizo la parada. Al detenerme le pregunté a dónde iba. Ella me preguntó cuánto le cobraba hasta una parte de las afueras de la ciudad. Después de acordar el precio, ella aceptó y subió al taxi en la parte trasera. Aquella mujer, por lo que recuerdo, era una joven de no más de 30 años. Tenía un cabello largo de color negro, algo llenita, bajita, de piel morena, y que en sus manos sostenía una bolsa plástica, posiblemente de algo que fue a comprar al centro de la ciudad. Tras unos minutos y fiel a mi costumbre, le hice la plática a la mujer para hacer un poco más corto el viaje. Ella, en que renuente, dejó salir algunas palabras a las preguntas que le estaba haciendo. De esa plática no salió algo relevante para la historia, debo decir. Sin embargo, sirvió para, en un abrir y cerrar de ojos, llegar hasta nuestro destino, lugar donde la mujer pagó y bajó del taxi. Después de eso hice cerca de 3 viajes más, y dada cerca la 1 de la mañana me fui a la casa. Al día siguiente por la tarde, cuando estaba por empezar con mi labor nuevamente, abrí la puerta del taxi para limpiarlo antes de empezar a trabajar.
pero para mi sorpresa vi que en los asientos traseros estaba tirada una bolsa plástica de color blanco. Hice memoria para ver si podía dar con el posible pasajero al cual se le olvidó dentro de la unidad, y al menos hasta donde logré recordar, la única pasajera fue aquella mujer que recogí en el puerto y dejé a las afueras de la ciudad. Con algo de intriga tomé la bolsa y la saqué. Esta no pesaba mucho, sin embargo tenía un olor como a quemado. Con duda de qué podría ser, abrí la bolsa y casi de inmediato la solté al piso, pues dentro estaba una clase de muñeco hecho de pasto, con varias cintas de color rojo alrededor de él. De hecho, el olor a quemado era porque ese muñeco estaba hecho de pasto verde, y al quemarlo, este no prendió bien, por lo cual dejaba ese olor a medio quemar. Yo tiré eso al suelo porque sabía perfectamente que se trataba de un trabajo de brujería. Aquí en el puerto se sabe de mucha gente que practica y hace o recurre a este tipo de actos, así que con el tiempo uno sabe de cosas, y más cuando se es taxista. No estoy seguro, pero podría decir que aquella mujer de seguro había ido con alguna bruja o algún brujo para hacer un trabajo, y tal vez había olvidado aquel trabajo en el taxi. A todo esto, como ya había abierto el trabajo de brujería, lo que hice fue meterlo dentro de un bote y prenderle fuego para eliminar todo lo que pudiera pasar. Asimismo, hice una oración para quitarme cualquier tipo de energía maligna que pudiera presentarse. Lo extraño fue que a partir de esa vez que pasó ese incidente del muñeco hecho de pasto, algo recurrente pasó todas las noches. En un principio era que no podía dormir. Recuerdo que la primera vez que la vi era de madrugada, en la cual estaba descansando en mi casa cuando cerca de las 3 sentí como si alguien me apretara el pecho, pero por dentro. No sé cómo explicarlo, pero era como si alguien me hubiera apretado los músculos o algún órgano, pero desde dentro de mi cuerpo. Aquel susto hizo que mis ojos se abrieran de golpe, y en medio de la oscuridad de la noche, y con todas las luces apagadas del cuarto donde vivo solo, pude ver a una persona, una mujer vestida de blanco que me estaba viendo. Aquello que presencié no era una parálisis de sueño, ni mucho menos, pues me puse de pie y me persigné así como vi a esa mujer. Para cuando salí de la cama, ella, esta cosa de blanco o quien fuera, porque no pude ver la cara, simplemente se fue desapareciendo como si fuera un fantasma. Aquella noche fue la primera de muchas noches que aquella mujer me visitaba por las madrugadas, una que solo me veía dormir, y cuando despertaba, esta desaparecía. Digo que fue el inicio porque por varias semanas, sin importar la noche que fuese, siempre veía a la misma mujer, una que no hacía nada, pero que me estaba viendo y me generaba mucho miedo. A raíz de eso supe que aquella brujería que había abierto era la culpable de lo que me estaba ocurriendo. Es por ello que acudí con algunas personas de la zona que son brujos, para que me intentaran librar de ese mal, pero no hubo mucho éxito, pues por más que trataba, unos decían que era una brujería muy fuerte, y otros, que eran simplemente charlatanes, no sabían qué decirme. Así estuve por mucho tiempo sin saber qué hacer. Viví atormentado sin poder dormir porque sabía que si lo hacía, aquella cosa estaría esperándome ahí, pero no sabía qué quería porque simplemente me veía dormir. Así estuve un par de semanas hasta una tarde que mientras recorría el centro del puerto, por pura casualidad volví a ver a aquella misma mujer que subió al taxi aquella noche, la misma que había dejado ese trabajo de brujería. Bajé del taxi y la seguí para poder preguntarle con quién había hecho ese trabajo porque yo lo había recibido. La mujer a quien encaré se vio bastante nerviosa y dijo que no podía decírmelo. Como no me dio más opción, le dije que si no me decía, le iba a echar a toda la flota de taxistas para que la ficharan. Eso es algo que no me gustó, pero si no la amenazaba de ese modo, mi salud iba a seguir mermándose, pues el no dormir me estaba consumiendo todos los días.
La mujer, con una clara cara de pena, dijo que quien hizo ese trabajo fue ella y lo había dejado a propósito dentro del taxi. Un mar de dudas me invadió la cabeza, así que le exigí que me diera respuestas. La mujer dijo que ella es una santera y hace unos meses una mujer de nombre Norma había ido con ella para que le hiciera un trabajo de salación a una persona, a un hombre que había sido su expareja y que era taxista. Ahí entendí todo. Norma es el nombre de una expareja que tuve hace unos meses atrás, y ella había ido con esta bruja para que me trabajara. Que ella se subiera esa noche al taxi y que dejara aquella bolsa con el muñeco de pasto dentro. Había sido todo planeado. Las dos condenadas me habían jodido bien y bonito. Por suerte obligué a la mujer a que ella me hiciera una desatadura de ese mal, pues de lo contrario le iba a ir como en feria con todos los taxistas, ya que es un gremio del cual hay que cuidarse bastante, y más en el puerto de Veracruz. Y bueno, de Norma, mi expareja, de ella me desquitaré más adelante. Hace un tiempo en este canal escuché un relato de un taxista que dice haber subido a un par de niños de ojos negros a su unidad. Al escuchar ese relato se me vino a la mente una historia que me contó mi padrino Eleazar, quien es taxista en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, pues él tuvo un encuentro con una de esas cosas. Mi padrino dice que una noche de hace años, mientras estaba recorriendo las calles de la zona céntrica de San Cristóbal, al no ver pasaje fue saliendo un poco más a las orillas, a ver si tenía un poco más de suerte. San Cristóbal de las Casas no es un lugar tan grande, es más como un pueblo donde hay mucha vegetación, por lo cual a veces uno se pierde de dónde empieza un pueblo y dónde termina otro. Mi padrino cuenta que mientras recorría las orillas, algo selvática, se encontró con un hombre que estaba parado en una esquina. Pero este hombre no estaba solo, pues a su lado estaba un niño algo chico de quizás unos 12 años. Cuando mi padrino se detuvo, notó que el hombre estaba bastante nervioso. Tenía un exceso de sudor en la cara, algo que no era propio del clima cálido de la noche. Además que tenía una clase de temblorina, como si algo estuviera mal en todo su cuerpo. Este hombre rápido le preguntó a mi padrino si le podía hacer un viaje a un lugar que se llama El Aguaje. Mi padrino le dio precio y ambos acordaron. Tras ello, esa noche, el hombre y el niño se sentaron en la parte trasera del taxi, mismo que arrancó. Lo extraño, dice mi padrino, es que cuando vio al niño por el retrovisor, vio que éste, a pesar de ser de noche, de poco más de las 10, tenía puestas unas gafas de sol, algo que era un tanto extraño. Tras empezar el viaje y tras unos 10 minutos, cuando estaban ya a las afueras de la ciudad, donde había mucho bosque, el hombre le dijo que por favor se detuviera más adelante, ya que él bajaría. Mi padrino detuvo el taxi. El hombre abrió la puerta y le pagó a mi padrino lo acordado. Sin embargo, dejó al niño dentro de la unidad. Mi padrino le preguntó al señor si no iba a bajar a su hijo o quien fuera el pequeño. El señor le dijo que no, que por favor a él sí lo fuera a dejar al destino indicado al principio. Eventualmente eso le olía muy mal a mi padrino, por lo cual le dijo que no podía hacer eso, pues no sabía si le estaban tendiendo una trampa o algo así, y si la policía se enteraba, quizás le harían algo por llevar a un niño tan noche a un lugar tan lejos. El señor le juró que no era nada de ello, solo que por favor llevara al niño hasta su destino. Incluso, y para que se hiciera el trato, este hombre sacó más dinero y se lo dio a mi padrino para que lo llevara. Al ver el dinero, mi padrino lo dudó, pues aunque tenía temor de ello, el dinero sí era bastante y el destino estaba a unos 10 minutos como máximo. Como la tentación fue mayor, mi padrino dijo que sí, y tras dejar el hombre en medio de la carretera, se fue con el niño. Realmente no sabía qué pensar.
Estaba algo temeroso de que en verdad fuera una trampa o algo así, pero bueno, ya estaba en el trabajo. A cada rato volteaba a ver por los espejos laterales y por el retrovisor para ver al niño, y en todo ese tiempo solo estaba ahí, sentado sin hacer un solo ruido o gesto. De hecho, recuerda muy bien que le preguntó si el hombre que había bajado era su padre y por qué lo había mandado tan lejos, pero este niño no respondió. En todo el camino no se movió, no habló, parecía que ni respiraba. Era como si un muñeco estuviera ahí sentado, y es algo que él pensaría si no fuera porque lo vio caminar y moverse en un principio. Por suerte, ya estando por aquel poblado del cual las luces ya se veían a lo lejos, la cosa ya se estaba relajando, o al menos eso pensó mi padrino, pues cuanto antes terminara ese viaje más tranquilo estaría, pero vaya que fue todo lo contrario. De pronto y sin saber de dónde, un extraño zumbido se empezó a escuchar dentro del taxi. El ruido que se oía era muy similar a como cuando un zancudo estuviera volando cerca del oído. Este era un ruido molesto, agudo y por demás fuerte. Incluso mi padrino llegó a creer que sí se trataba de un zancudo lo que volaba por ahí, pero al final no era eso, pues el ruido se oía en ambos oídos y no parecía acercarse o alejarse cuando él se espantaba con manotazos en el aire. Aquel ruido en verdad era algo diferente, más porque estando dentro del taxi creyó que provenía del niño. Esto lo llegó a creer porque en el momento en que el zumbido empezó a sonar dentro del taxi, el niño tenía la boca abierta ligeramente, pero de pronto cuando el ruido dejó de oírse, pasó justo cuando el niño cerró la boca. No puedo asegurar que el niño fuera quien producía ese sonido, pero algo lo hace creer que sí lo era. Algo había de raro con el chico que claro no debería ser así. Por suerte el destino donde debería bajar al niño estaba al frente. Esta era una calle cualquiera, un lugar muy común, aunque por la hora no había gente. Una vez que frenó el taxi le dijo que podía salir, que era el lugar donde su padre le había dicho que tenía que dejarlo. Sin embargo, el niño no bajó. El niño permaneció sentado sin hacer un solo gesto. Mi padrino le repitió muchas veces que podía bajar, pero nada más no quiso. Al ver que no quería bajar del taxi, le abrió la puerta trasera del mismo para que bajara. Como el niño seguía sin moverse, lo tocó pensando que estaba dormido, pero en un movimiento brusco que hizo, los lentes del pequeño cayeron al suelo y dejaron ver que este niño tenía ojos completamente negros. Los ojos que tenía el niño eran grandes, oscuros, como si no hubiera nada ahí. Al ver eso mi padrino se asustó mucho, pues no sabía si el niño estaba vivo o muerto. Un grito desesperado salió de su boca y rápido se echó a correr hasta que se encontró con una persona que estaba por ahí caminando. Cuando mi padrino le contó sobre ese niño extraño de ojos negros, ambos regresaron al taxi, pero extrañamente este estaba vacío. No había nadie, solo la puerta abierta y ni señales del pequeño. Mi padrino nunca pudo explicar eso que pasó esa noche. ¿Quién era el hombre que vio al principio? Y aún más raro, ¿quién o qué era ese niño de ojos negros que zumbaba? Soy taxista en Culiacán, Sinaloa, y aunque he visto cosas raras en las calles, hay una noche que me pasó algo que nadie me cree y no los juzgo. Tengo una fotografía de ese hecho, aunque por desgracia no está a la mano. Está en la casa de mi mamá y la guardo como algo muy especial. Siempre me ha gustado trabajar en el turno nocturno, porque hay menos tráfico y la clientela suele ser un poco más interesante. Pero esa noche no fue interesante, fue aterradora. Eran como las 2 de la madrugada. Había dejado a un cliente cerca de la colonia Loma de Rodríguez
y me dirigí al centro para ver si pescaba otro pasaje. La noche estaba casi desierta, solo con algunas luces de las casas encendidas y uno que otro perro cruzándose. Entonces lo vi, un señor alto, flaco, con sombrero viejo y ropa de manta. Era como un abuelito de esos que viven en las rancherías de lejos, que algo habían venido a hacer a la ciudad, pensé. Como él estaba parado en la esquina levantando la mano, haciendo señales para que me detuviera, me orillé. El señor abrió la puerta del asiento trasero y subió sin decir una palabra. Recuerdo perfectamente que ese hombre olía raro, como a tierra mojada mezclada con humo. No sé muy bien cómo describir esto, pero hay quienes dicen que ese es el olor de la tierra de Panteón. Inmediatamente le pregunté: ¿Para dónde lo llevo, jefe? Me miró por el retrovisor y con una voz grave, casi como si estuviera en una cueva, me dijo: A la colonia Jaramillo. No era tan lejos, así que puse el taxímetro y arranqué de inmediato. Durante el trayecto el silencio en el carro era pesado, así que quise romper el hielo. ¿Viene de la chamba o de dónde viene? El señor sonrió, pero no respondió. Esa sonrisa me dio escalofríos. Sus dientes eran amarillos y torcidos, como si nunca hubiera visto a un dentista. Intenté no pensar mucho en eso y me concentré en manejar. A medio camino empezó a hablar. Me contó historias raras, de esas que uno escucha en los pueblos, sobre brujas, apariciones y cosas que pasan en los cerros. Lo raro no eran tanto las historias, sino cómo las contaba. Era como si las hubiera vivido todas y cada una de ellas. Tanto así que su voz era grave que parecía que el carro vibraba cuando hablaba. Cuando llegamos a una calle oscura sin luces, él me dijo que lo dejara ahí. Sin embargo, y a pesar que durante todo el trayecto nunca le perdí la vista por el retrovisor, cuando volteé para cobrarle, el asiento estaba vacío. Me quedé helado. Abrí la puerta y bajé a revisar, pensando que tal vez había salido rápido sin que me diera cuenta, pero no había nadie, ni rastro de él. Regresé al taxi y noté algo en el asiento trasero. Era una vieja fotografía en blanco y negro, de esas que parecía la sacaban en los 80s o por esos años antes de los 2000. La recogí y un sentimiento de escalofrío me invadió por verla. Curiosamente, en esa fotografía estaba el mismo señor que había traído, con un sombrero y su ropa de manta, parado al lado de un carro. Aunque lo más extraño era, o lo que me hizo soltar la fotografía, fue ver que en ella el carro que estaba era igualito al mío, a mi taxi, idéntico hasta incluso las placas. Esa noche no pude seguir trabajando y mejor me fui directo a la casa, pero no pude dormir. Esa fotografía la llevé al pueblo con mi madre y le conté lo que había pasado. Ellos se quedaron con la imagen porque creo que está más segura ahí que en mi cartera, porque ya son varias que pierdo y la verdad, no quiero que le pase algo a esa fotografía, que es la única prueba que tengo de lo que viví esa noche. Si puedo, te enviaré una fotografía de esa imagen para que ustedes puedan verla y sepan que lo que les cuento no es mentira. Lo que les voy a contar es algo muy delicado debido a que me lo siguen haciendo hasta el día de hoy. Para el momento que redacto esta historia y que la envío, aún sigo siendo víctima de ella y la razón de compartir mi relato es porque quiero un desahogo de todo lo que está ocurriendo. Por cuestiones personales no puedo decir mi nombre y tampoco el nombre de los involucrados. Para ellos usaré otros nombres ya que no me gustaría más persecuciones. Yo soy taxista en el puerto de Acapulco en el estado de Guerrero, México. En este trabajo llevo operando más de 15 años y en todo mi largo haber tengo experiencia de todo tipo con lo que respecta a mi trabajo.
El origen de esta historia se remonta a un año atrás. Por aquel entonces conocí a una mujer a quien le diremos Fernanda para guardar su identidad. Con ella estuve saliendo cerca de 2 meses, mismo tiempo que fui conociendo un poco más de su vida. Ella vivía con su abuelita ya que sus padres habían fallecido cuando era niña. Con el pasar del tiempo me hice de una buena amistad con Fernanda, hasta que más adelante nos hicimos novios. Sin embargo, en ella hubo algo muy extraño desde el principio. Ella evitaba que nos vieran juntos. Era muy minuciosa con los lugares que frecuentábamos y en algunas ocasiones no quería que tuviéramos actitudes propias de una pareja en público. Todo eso me llevó a ponerme a pensar que quizás ella me estaba ocultando cosas, que quizás era casada o tenía alguna otra pareja. Esto despertó en mí una inseguridad que hizo que la confrontara y le preguntara sobre el porqué de esas actitudes. Ella no quiso hablar del tema, pero tras decirle que si las cosas iban a ser así que mejor termináramos, fue en ese momento que me contó el por qué tenía esa actitud tan extraña. Fernanda dijo que no tenía alguna pareja o algún compromiso del cual ocultarse. Sin embargo, si guardaba su identidad era por cosa de su abuelita. La abuelita de Fernanda era una santera a quien no le gustaba que su nieta saliera con hombres. Ella había tenido antes un par de parejas, pero estas terminaron teniendo trágicos finales a consecuencia de su abuelita. A este punto le pregunté qué era lo que hacía su abuelita como para dañar a aquellas personas. Fernanda dijo que su abuelita era una santera, era una bruja y sus parejas anteriores las había mandado dañar bastante mal. De hecho, ella dijo que una de esas 2 parejas que tuvo un día desapareció y jamás fue vuelto a ver. Y en cuanto a la otra, esta decidió irse del lugar por temor a que le hicieran cosas horribles. Con lágrimas en sus ojos, ella me compartió que la razón del por qué cuidaba nuestras salidas era para evitar que su abuelita se enterara que tenía novio y que quisiera hacerme daño. Me costó creer lo que ella me decía porque sonaba más como un tipo de invento o de un cuento. Sin embargo, lo que vi esa noche fue lo que me hizo creer más en lo que me dijo, pues fue simplemente aterrador. A los días de aquella plática que tuve con Fernanda, ella me dijo que su abuelita ya se había dado cuenta que tenía novio y la había amenazado que tenía una semana para dejarlo, de lo contrario tomaría cartas en el asunto. Para entonces Fernanda y yo nos queríamos mucho, así que buscamos de todas las formas posibles el poder estar juntos sin que la señora se diera cuenta. Así es que ella pensó en mentirle diciendo que ya habíamos terminado, sin embargo nosotros seguiríamos viéndonos esporádicamente. Eso sí, Fernanda me dijo que estuviera muy atento si algún día una persona llamada Julieta, nombre de su abuelita, se acercaba a mí, pues ésta tenía malas intenciones. A raíz de ello, cada que salía a trabajar me las daba con mucho cuidado, pues la señora Julieta era alguien de mucho temer. Era alguien que sí podía ser muy mala, según Fernanda. Una noche venía de haber dejado un viaje a un pueblo que estaba como a media hora de Acapulco. Estaba muy a las orillas, cuando algo extraño me empezó a pasar. En esa ocasión eran cerca de las 8 o las 9 de la noche, cuando circulaba solo por la carretera, cuando de la nada, y estando dentro del taxi, sentí un frío espantoso. Este frío nació de mis pies y terminó en la corona de mi cabeza. Era como si un mal presentimiento me llenara todo el cuerpo, como si algo me estuviera avisando que algo iba a ocurrir y que posiblemente no era del todo bueno. Lo primero que pensé cuando ocurrió esto fue en Fernanda, así que traté de comunicarme con ella para ver si estaba bien. Para mala suerte no tenía señal, así que no podía ponerme en contacto con ella. Apreté el acelerador del taxi para llegar lo antes posible a una zona con señal, pero ¿cuál fue mi sorpresa cuando a orillas del camino vi a una mujer parada? Cuando le vi la cara y el cuerpo, mi rostro se llenó de terror, pues estaba viendo la viva imagen de Fernanda maltratada y malherida parada en la carretera. Frené bruscamente para auxiliarla, sin embargo, en ese momento me entró la duda del por qué estaría ella en ese lugar. ¿Qué hacía Fernanda en un sitio tan alejado y tan mal herida?
Tomando mis precauciones no bajé del taxi y dejé que Fernanda se acercara a él. Ella rápido corrió la ventanilla y en medio de un llanto me decía que la abriera, que estaba muy asustada y que por favor no la dejara sola. Lo que estaba afuera era idéntico a Fernanda. Físicamente era igualita. Tenía la misma voz e incluso la misma ropa que alguna vez le vi puesta. Eso me hizo dudar mucho porque era ella. Al verla llorar me rompió el corazón y estuve por abrir la puerta. Sin embargo, algo no estaba bien. Ella estaba a muchos kilómetros de su casa. De haber salido, de haber hecho algo, me hubiera avisado antes. Lo que tocaba la ventana del taxi con desesperación se parecía a mi novia, pero no lo era. Era otra cosa. En medio de un llanto desolador empecé a golpear con más fuerza la ventana. Yo aún tenía cierto miedo de dejarla ahí. Aún había algo que me decía que sí podía ser ella quien estaba en medio de la carretera malherida. Fue entonces que le pregunté algo. Si eres mi novia, dime cómo te llamas. La cara de la supuesta Fernanda se quedó congelada. Se quedó conmovida, como si la pregunta le hubiera roto la mente, pues su mirada se quedó vacía. Tras unos segundos, ella dijo algo que no correspondía. Julieta, me llamo Julieta y soy tu novia. En ese momento supe que era algo que su malvada abuelita había enviado para atraparme. Pisé el acelerador al fondo y sin ver atrás dejé aquella cosa que se veía como mi novia, pero que no lo era. Para cuando llegué a la zona con señal me puse en contacto con Fernanda. Tras escuchar varios tonos de espera, mi corazón casi se me sale del pecho, pero cuando ella contestó me sentí aliviado. Le conté lo que vi hace un momento, a lo cual ella me dijo que en efecto, algo envió su abuelita por mí porque ella estuvo en casa todo ese tiempo. A raíz de ese hecho aún sigo saliendo con Fernanda, pero cada día temo por mi vida. Ella no puede hacer mucho. Quizás huir juntos sea la posibilidad más cercana que tenemos, pero las consecuencias de lo que sea que nos envíe su abuelita santera para nosotros pueden ser mortales, y lo sabemos muy bien. Esto me pasó en tiempo de pandemia y a día de hoy aún no logro tener una explicación del por qué a mí. Me llamo Daniel y soy taxista en la Ciudad de México. Esto que les envío me pasó en el año 2022 cuando estábamos aún en la parte complicada de la pandemia. Muy probablemente recuerden esos años donde la pandemia estuvo azotando a todo el país, donde prácticamente nadie salía de sus casas salvo por aquellos que tenían que trabajar. Al ser taxista y al no tener un sueldo fijo no me podía quedar mucho tiempo en casa ya que la familia tenía que comer y si no traía dinero, nos la íbamos a pasar bastante mal. En ese tiempo el pasaje era muy escaso. Había ocasiones que trabajaba turnos de 12 horas para ganarme a duras penas 200 pesos mexicanos y así poder llevar algo de pan a la mesa. En una de estas ocasiones que estuve trabajando hasta muy noche me pasó algo perturbador y horrible. Aquella noche, aún estando en plena pandemia, circulaba por algunas calles de la delegación Gustavo Amadero en busca de algún pasaje. Desde la tarde todo estuvo muerto. Había muchos taxistas operando, pero poco pasaje. El tanque lo tenía casi vacío, así que si no me encontraba un viaje en los próximos 30 minutos, tendría que irme a casa con las manos vacías. Eran cerca de las 10 de la noche cuando circulaba por las calles completamente oscuras y vacías del lugar, cuando las luces del taxi iluminaron a una jovencita que estaba parada en una esquina acompañada de un perro. No estoy muy seguro de la edad de la joven, pero no sobrepasaría los 20 años. Curiosamente, al lado de ella estaba un perro que, si no me equivoco, era de la raza pastor alemán, mismo que parecía ser su mascota porque la tenía sujeta con un collar y una correa. La joven me hizo la parada, a lo cual yo me detuve sin mayor problema. Bajé la ventanilla del taxi y escuché un buenas noches muy suave provenir de la chica. La voz que tenía la joven apenas si se podía escuchar. Supongo que tenía un tono de timbre muy bajo, además que en ese tiempo usábamos mascarilla.
Esto creo que disminuye la intensidad de la voz de las personas, y más de alguien como aquella chica. Después de las buenas noches le pregunté a dónde iba. La joven, con ese tono de voz bajo y algo rasposo, dijo que iba a una colonia que estaba algo lejos de ahí, pero no tenía mucho dinero. Aquel viaje era el único que me había caído en toda la noche, así que no podía dejarlo pasar. La joven preguntó enseguida si había un problema en llevar a su perro también. Ella dijo que era muy limpio, no tiraba pelo y no hacía sus necesidades así como así. Estaba bañado y no tenía un mal olor también. Para cómo estaba la situación en ese entonces, no podía dejar un viaje simplemente por un perro. Era eso o nada, y aunque no me gustaba llevar mascotas en el taxi, no me quedó de otra. Le dije a la joven que podía subir y que no había mayor problema. La joven abrió la puerta trasera del taxi y ambos subieron, tanto ella como su mascota. En cuanto se sentaron, la joven se colocó en una de las esquinas donde me costaba poder verla por el espejo retrovisor. A quien sí llegué a ver mejor era su mascota, que se recostó sobre su regazo, y así estuvieron prácticamente todo el viaje. En ese entonces no se recomendaba hablar mucho por la cuestión de la pandemia, pero si algo tengo es que me gusta mucho entablar plática con mis pasajeros. El viaje no era uno muy largo, pero tampoco corto, por lo cual le quise hacer algo de conversación a la joven para hacer más corto el trayecto. Le pregunté cómo iba su noche, si acaso le estaba pegando la pandemia y cosas de ese tipo. Ella dijo que sí, que desde hace tiempo había estado confinada con su mascota y si las cosas no mejoraban, lo más probable es que ella terminaría regresando a vivir a la casa de sus padres. Respondí a aquella respuesta con mis propias respuestas. La plática se hizo tranquila y amena. De hecho, el tiempo pasó volando y el destino estaba algo cerca. En un semáforo que nos tocó en la calle me detuve algo de tiempo a la vez que escuchaba algunas respuestas de la joven. Yo la estaba viendo por el retrovisor cuando noté que ella se quitó ligeramente el cubrebocas. Lo hizo para secarse algo del sudor que se producía con este aditamento. Fue en ese momento que me di cuenta que la joven no estaba hablando. Sin embargo, sí se escuchaba su voz. Sí, ella no estaba hablando, pero a la vez una voz no paraba de escucharse. La pregunta era, ¿quién estaba hablando? Con algo de temor acomodé el espejo retrovisor para enfocar bien a la joven. Ella se colocó nuevamente el cubrebocas y ya no supe si en verdad seguía hablando o no. Quise preguntarle ese hecho tan raro, pero no me sentí con autoridad para hacerlo. Fue en ese preciso momento que me di cuenta de algo horrible. No le había prestado atención a eso, pero al ver a la mascota de la joven noté que ella movía sus labios de manera muy rara. Era como si estuviera hablando, y era aún más extraño porque las palabras que se escuchaban coincidían mucho con los movimientos de los labios del perro. El semáforo cambió a verde y me quedé un rato ahí pensando. Me dio algo de miedo pensar que quien estuviera hablando todo este tiempo no fuera la joven, sino el perro. Pero yo lo vi. Había visto a la mujer cuando se quitó el cubrebocas y no estaba hablando, sin embargo, el perro sí lo hacía. Este estaba en su regazo y hablaba desde un punto de vista que era complicado de ver. Con el semáforo nuevamente en verde tomé camino otra vez, pero ahora ya lo hacía con miedo. Las manos me temblaban y algo dentro de mí se sentía extrañamente raro. No puedo saber exactamente qué era, pero era como un miedo irracional a algo. Con el destino muy cerca le pregunté a la joven si su perro tenía una clase especial de raza, si era de una raza diferente. En ese momento la joven volteó a verme. La voz que se escuchaba y que repito era la de una mujer preguntó por qué. Yo no le dije directamente que me parecía haber escuchado hablar a su perro, pero le traté de dar a entender que había visto algo diferente en él, o más bien dicho en ella, porque su mascota era hembra. La joven dijo que no.
Al menos la voz que respondió dijo que no había nada de extraño con la mascota. Debo decir que cuando ella respondió esto, después ya no hubo más plática. La joven tomó al perro y lo cargó. Ya no dijo nada ni hizo otra cosa. Eso sí, la noté bastante nerviosa. Cuando llegamos al punto de destino, la joven bajó y me pagó. Sin embargo, antes de irse escuché como ella dijo: el perro no es de una raza especial, pero si la preguntas por qué habla, bueno, sí habla. Cuando dijo ello, un terror me invadió todo el cuerpo. Mis sospechas eran correctas. Ese perro era quien estuvo hablando todo este tiempo. ¿Cómo fue posible o cómo es que un perro puede hablar con voz de una persona?, me preguntaba. Incluso a día de hoy sigo haciéndome esa horrible pregunta y no tengo respuestas. Lo único que sé es que esa noche fue realmente aterradora. Buenas noches a toda la comunidad de Cuenta Historias. Mi nombre es Enrique, pero el protagonista de este relato es mi papá, quien lleva siendo taxista más de 22 años en la ciudad de Aguascalientes, en México. Si se lo preguntan, para mí Aguascalientes no es una ciudad como tal, es más como un pueblo muy grande o un pueblo urbanizado. En este lugar siguen pasando cosas que son muy propias de rancherías, y para prueba de esto lo que le pasó a mi padre. Esto ocurrió hace unos años. Bueno, ya tiene aproximadamente 8 años. Por lo que dice mi padre, todo comenzó una noche que eran como las 3 de la madrugada, cuando después de un día algo flojo sin mucho pasaje, él decidió regresar a la casa pues ya era algo tarde. Él había tenido una noche pesada, con muchas carreras y puro borracho queriendo vomitar el carro. Justo cuando pensó en apagar la radio y dirigirse a la casa, le entró una llamada de servicio. Este provenía de la base de taxis, quienes le decían que había un pasaje que esperaba un portable. Por lo que recuerda mi padre, se trataba de una colonia muy alejada y fea, de esa donde las patrullas piensan 2 veces antes de entrar. Mi padre con algo de duda lo pensó, pero la tarifa era muy buena y la neta necesitábamos el dinero en aquel entonces, así que se dirigió al lugar indicado. Llegó al punto y vio a un hombre encapuchado parado bajo un poste de luz medio fundido. Por lo que recuerda, dice que no se le veía bien la cara, solo la silueta blanca y quieta de esa persona. Este hombre se subió al taxi sin decir nada y después de unos segundos soltó la dirección con voz baja. Era como si no quisiera que nadie lo oyera. Mi papá sintió un escalofrío, pero trató de ignorarlo, así que puso primera y arrancó. En todo el camino el pasajero se quedó callado, apenas si respiraba. Mi padre quiso romper el silencio y le preguntó algo básico. ¿De fiesta o qué, jefe? El tipo ni parpadeó, solo después de un rato murmuró algo. Siempre es difícil el último viaje. Mi papá sintió que el estómago se le hacía un nudo. Miró por el retrovisor y le pareció que los ojos del pasajero eran 2 sombras profundas, como si no tuvieran fondo. Se le erizó la piel, pero no podía echarse para atrás, pues él supo que el de atrás no era una persona, era, ya saben, un alma en pena. Pero ya estaba ahí, siendo que solo quería llegar al destino y largarse de aquel lugar. Cuando al fin se acercaron a la dirección indicada, el hombre le dijo: aquí está bien. Mi padre frenó y volteó para cobrarle, pero el asiento estaba vacío. Ni un sonido, ni la puerta abriéndose o cerrándose, nada, solo el silencio pesado dentro del taxi. Mi papá sintió que el aire se le atascaba en la garganta, volteó el retrovisor y ahí estaba ese tipo, no en el asiento, sino reflejado solamente en los espejos, mirándolo directamente a los ojos con una sonrisa que no era de este mundo. Mi padre dice que no recuerda bien cómo llegó a casa esa noche, solo que dejó el taxi tirado y no volvió a manejarlo hasta dentro de una semana.
Si tienes alguna historia que desees compartir con esta agradable comunidad, te invito a enviarla, ya sea por correo o la página de Facebook. Los links están en la descripción del video. Te agradecería actives todas las notificaciones para estar al día con los relatos que se suben a diario. Muchas gracias por dejarme llegar hasta tus oídos. Yo soy el Cuenta Historias. Te deseo una linda y oscura noche.